Una mujer arrogante rompió mi vestido pensando que yo era la mesera. Su esposo, el millonario, se levantó y reveló que yo era la verdadera dueña del hotel. Nunca imaginé que ese momento cambiaría mi vida para siempre. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. El sonido del encaje al desgarrarse todavía me despierta por las noches. Fue como si mi dignidad se rompiera junto con la tela de mi único vestido bueno, ese azul marino que había sido de mi madre y que guardaba para ocasiones especiales. Lo había planchado con tanto cuidado esa mañana, esperando que fuera perfecto para el cumpleaños de mi nieto Alejandro. Era un sábado de octubre en Madrid, y el hotel donde se celebraba la fiesta brillaba bajo las luces doradas del atardecer. Las hojas de los plátanos de la Gran Vía crujían bajo mis zapatos gastados mientras caminaba hacia la entrada principal del Hotel Majestic, un lugar que conocía mejor que nadie, aunque hacía años que no pisaba sus salones de mármol y terciopelo rojo. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el pequeño regalo envuelto en papel de periódico, lo único que pude permitirme después de pagar la última factura de luz. Era un trenecito de madera que había tallado mi difunto esposo para nuestro hijo mayor, y que ahora quería regalarle a su nieto. Los recuerdos de aquellas tardes en el taller de carpintería me llenaron los ojos de lágrimas que me apuré a secar antes de entrar. Mi hija Carmen me había llamado esa mañana, con esa voz apresurada que usaba cuando tenía prisa por terminar una conversación conmigo. «Mamá, la fiesta empieza a las 6. Llegaremos un poco tarde, así que entra tú primero y busca nuestra mesa. Está reservada a nombre de los García Mendoza». García Mendoza. Ni siquiera usaba mi apellido ya, como si quisiera borrar todo rastro de la mujer que la había criado sola, trabajando dobles turnos en la lavandería del barrio de Lavapiés para pagarle los estudios universitarios. El vestíbulo del hotel me envolvió con su fragancia a jazmín y madera pulida. Los candelabros de cristal proyectaban arcoíris diminutos en las paredes, y el murmullo elegante de las conversaciones me recordó tiempos mejores, cuando este lugar había sido mi segundo hogar. Respiré profundo, ajusté mi cabello canoso que había peinado en un moño sencillo y caminé hacia el salón de eventos. La música clásica flotaba en el aire mientras meseros con guantes blancos servían champán en copas que brillaban como diamantes. Los invitados vestían trajes que costaban más que mi pensión de 3 meses. Busqué con la mirada a Carmen y a su esposo Roberto, pero solo vi rostros desconocidos que me miraban de reojo, como preguntándose qué hacía una mujer mayor con un vestido tan simple en medio de tanta elegancia. Me acerqué tímidamente a una mesa decorada con rosas blancas donde estaba sentada una mujer de unos 40 años, con un vestido rojo que parecía costar una fortuna y joyas que centelleaban en su cuello y muñecas. Su cabello rubio estaba peinado en un recogido perfecto, y sus labios pintados de rojo carmesí formaban una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes y fríos. «Disculpe, señora», le dije con mi voz más educada. «¿Sabe si esta es la mesa de los García Mendoza?» Ella me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos remendados y en el pequeño zurcido que tenía mi vestido en el hombro izquierdo. Su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera olido algo desagradable. «¿Cómo te atreves a dirigirte a mí así?», siseó entre dientes, lo suficientemente bajo para que los demás invitados no la escucharan. «¿Dónde está tu uniforme? ¿Los meseros de este hotel ya no saben vestirse apropiadamente?» El corazón se me detuvo. Abrí la boca para explicarle que había un malentendido, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, ella se puso de pie con un movimiento brusco que hizo tintinear sus pulseras. «¡Oye tú!», gritó ahora, lo suficientemente alto para que media sala se girara a mirarnos. «¡Ven aquí inmediatamente!». Su voz aguda cortó la música como un cuchillo. Las conversaciones se detuvieron. Las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios, y todos los ojos se clavaron en nosotras. Sentí como si estuviera en el centro de un escenario, bajo luces cegadoras, completamente expuesta y vulnerable. «Señora, creo que hay una confusión», logré susurrar, con la voz temblorosa. «Yo no trabajo aquí,
Soy la abuela del niño que cumple años. No me mientas, me interrumpió, acercándose tanto que pude oler su perfume caro mezclado con el olor a alcohol de su aliento. Mírate, ¿quién en su sano juicio vendría vestida así a una fiesta de este nivel? Pareces una limosnera que robó el vestido de su difunta abuela. Sus amigas, sentadas en la mesa, soltaron risitas nerviosas detrás de sus abanicos y servilletas. Una de ellas, con el cabello teñido de castaño y aretes de perlas, murmuró algo sobre el personal de hoy en día, que provocó más risas sofocadas. Las mejillas me ardían de vergüenza. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el regalo de Alejandro contra mi pecho, como si fuera un escudo protector. Busqué desesperadamente con la mirada a Carmen, a Roberto, a cualquier cara conocida que pudiera rescatarme de esta humillación pública. «Por favor, señora», susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. «Solo estoy buscando a mi familia». «¡Cállate!», rugió, y antes de que pudiera apartarme, extendió su mano con las uñas perfectamente arregladas en color dorado y agarró la falda de mi vestido. «¿Sabes qué? Ni siquiera limpias bien. Mira esa mancha en tu vestido. Es una vergüenza para este establecimiento». No había ninguna mancha. Lo sabía porque había revisado mi vestido 3 veces antes de salir de casa. Pero eso no le importó. Con un movimiento cruel y deliberado, clavó sus uñas en la tela y tiró con fuerza. El sonido fue seco, violento, como el chasquido de un látigo. El encaje se desgarró desde la cintura hasta el dobladillo, dejando al descubierto mi fondo de algodón blanco y parte de mi pierna arrugada. El regalo de Alejandro cayó al suelo con un ruido sordo. «Así aprenderás a no aparecer frente a la gente decente sin saber cuál es tu lugar», dijo con una sonrisa satisfecha, sacudiéndose las manos como si se hubiera ensuciado al tocarme. Las risas estallaron a nuestro alrededor como cristales rompiéndose. Algunas personas intentaron disimular su diversión detrás de sus copas, pero la mayoría ni siquiera se molestó en ocultar su entretenimiento ante mi humillación. Una mujer mayor con un collar de perlas incluso aplaudió discretamente. Me quedé ahí parada, en medio del salón más elegante de Madrid, con mi vestido roto y mi dignidad hecha pedazos, mientras 30 personas me miraban como si fuera un espectáculo gratuito. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar. No les daría esa satisfacción también. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre mayor se acercaba desde el fondo del salón, caminando con la elegancia serena de quien está acostumbrado a que los demás se aparten a su paso. Vestía un traje gris marengo impecablemente cortado, con una corbata de seda azul marino que combinaba perfectamente con sus ojos del mismo color. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, y aunque debía tener cerca de 70 años, su porte erguido y su mirada firme le daban una presencia imponente. Era Esteban Villaseñor, el actual propietario del hotel. Lo reconocí inmediatamente, aunque hacía 5 años que no lo veía en persona. Sus fotografías aparecían con frecuencia en las páginas de economía de El País, siempre relacionadas con sus exitosos negocios hoteleros por toda España. Mientras se acercaba, pude sentir cómo el ambiente del salón cambiaba. Las conversaciones se apagaron gradualmente, las copas dejaron de tintinear, y hasta la música parecía sonar más baja. Todos sabían quién era él. Todos sabían que su palabra en ese lugar era ley. Sus ojos se clavaron en los míos por un instante, y en esa mirada reconocí algo que me hizo contener la respiración. No era lástima, no era desprecio, era reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento durante años. La mujer del vestido rojo, que segundos antes se pavoneaba por haberme humillado, ahora se alisaba nerviosamente la falda y ajustaba su collar de diamantes. Su rostro había perdido toda la arrogancia anterior y había sido reemplazada por una sonrisa forzada y coqueta. «¡Esteban!», exclamó con una voz aguda que pretendía sonar casual. «¡Qué sorpresa verte por aquí! No sabía que bajarías a saludar a los invitados». Él ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, recorriendo mi vestido desgarrado, el regalo tirado en el suelo, mis mejillas enrojecidas por la vergüenza. Pude ver cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, el único signo externo de la furia que debía estar sintiendo por dentro. «¿Se encuentra bien, señora?»,
Me preguntó con una voz grave y cálida que contrastaba dramáticamente con los gritos que acababa de escuchar. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta como si fueran piedras. Solo asentí débilmente, agachando la cabeza para evitar seguir siendo el centro de atención de todos esos ojos curiosos y crueles. La mujer del vestido rojo interpretó mi silencio como una confirmación de sus acusaciones anteriores. Se acercó más a Esteban, rozando su brazo con una familiaridad que me resultó nauseabunda. «Ay, Esteban, no te preocupes por esto», dijo con una risa tintineante. «Solo hubo un pequeño malentendido con el personal de servicio. Esta mujer estaba molestando a los invitados, haciendo preguntas inapropiadas y fingiendo ser una de nosotros. Tuve que ponerla en su lugar, ¿entiendes? No podemos permitir que el personal se tome tantas libertades». Sus amigas asintieron vigorosamente desde la mesa, como marionetas moviendo la cabeza al unísono. Una de ellas, con un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos envidiosos, añadió: «Beatriz tiene razón. La mujer ni siquiera llevaba uniforme apropiado. Es una falta de respeto hacia los huéspedes de este nivel». Esteban escuchó todo esto sin cambiar su expresión, pero yo pude notar cómo sus manos se cerraban lentamente en puños a los costados de su cuerpo. Cuando Beatriz terminó su justificación, él se giró hacia ella con una lentitud deliberada que hizo que el aire del salón se sintiera espeso y cargado de tensión. «¿Ponerla en su lugar?», repitió con una voz peligrosamente baja. «¿Y cuál cree usted que es su lugar, señora Morales?». El uso del apellido formal hizo que Beatriz parpadeara confundida. Hasta ese momento había asumido una familiaridad que evidentemente no existía. «Bueno, pues», tartamudeó, perdiendo por primera vez su seguridad. «Es obvio, ¿no? El lugar del personal de servicio es servir, no mezclarse con los invitados ni pretender ser lo que no son». «Ya veo», murmuró Esteban, y pude detectar un tono de hielo en su voz que me hizo estremecer. «¿Y en qué se basa para determinar que esta señora es personal de servicio?». Beatriz miró a sus amigas buscando apoyo, pero todas habían comenzado a estudiar intensamente el contenido de sus copas como si fuera lo más fascinante del mundo. «Pues, es evidente, ¿no?», dijo señalándome con un gesto despectivo. «Mírale la ropa, el cabello, los zapatos. No tiene el aspecto de alguien que pertenezca a nuestro círculo social». Fue entonces cuando Esteban dio un paso hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi verdaderamente furioso. Su voz, cuando habló, resonó por todo el salón con una autoridad que hizo que hasta los meseros se detuvieran en sus tareas. «Señoras y señores», anunció, dirigiéndose a todos los presentes, «permítanme presentarles a doña Isabel Moreno Vázquez». Mi nombre real resonó en el aire como una bomba silenciosa. Hacía años que no lo escuchaba completo, con todos sus apellidos, pronunciado con el respeto que una vez había merecido. «Esta señora no es una empleada de este hotel», continuó Esteban. «Es la verdadera fundadora y propietaria original del Hotel Majestic». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de las luces de araña sobre nuestras cabezas. Las copas se quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios. Los tenedores se detuvieron camino a las bocas, y hasta el aire parecía haberse detenido para procesar la información. Beatriz se había vuelto del color de la cal. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras. Sus amigas la miraban con una mezcla de horror y fascinación, como si estuvieran viendo a alguien cavando su propia tumba social. Isabel y su difunto esposo, don Fernando Moreno, construyeron este lugar desde cero hace 23 años. Continuó Esteban, caminando lentamente alrededor de mí, como si fuera un abogado presentando evidencia crucial ante un jurado. Cada mármol de estas escaleras, cada candelabro de estos salones, cada detalle de la decoración fue elegido personalmente por ella. Durante 15 años, convirtieron este hotel en el más prestigioso de Madrid. Yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en mí con una intensidad completamente diferente a la de hacía unos minutos. Ya no era la burla o el desprecio, era shock, incredulidad y, en algunos casos, un respeto teñido de vergüenza. «Hace 5 años», Esteban continuó inexorablemente,
Doña Isabel se vio obligada a vender el hotel por razones familiares que no vienen al caso discutir aquí. Yo tuve el honor de comprárselo, y créanme, ni con todos mis millones podría comprar una fracción de la clase, la elegancia y la dignidad que esta mujer ha demostrado durante décadas. Beatriz finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido desesperado. Yo no lo sabía. No tenía idea. No, la interrumpió Esteban con una frialdad que podría haber congelado el Mediterráneo. No lo sabía. Y tampoco le importó saberlo. Juzgó a una persona por su apariencia externa, la humilló públicamente y destruyó su propiedad personal basándose únicamente en sus propios prejuicios clasistas. Dio otro paso hacia ella, y Beatriz retrocedió instintivamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y doña Isabel, señora Morales? Preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella construyó su riqueza con trabajo, sacrificio y décadas de esfuerzo. Usted simplemente se casó con ella. El golpe fue devastador. Pude ver cómo Beatriz se tambaleaba físicamente, como si las palabras hubieran sido puñetazos reales. Varias personas ahogaron exclamaciones de sorpresa, y algunas incluso sonrieron con satisfacción cruel ante la humillación pública de quien había sido tan despiadada conmigo minutos antes. Fue en ese momento cuando apareció Carmen, mi hija, empujándose entre la multitud con Roberto a su lado. Su rostro estaba rojo de vergüenza y pánico, y sus ojos se movían frenéticamente entre Esteban, Beatriz y yo. «Mamá», susurró, acercándose a mí con pasos vacilantes. ¿Qué está pasando aquí? La pregunta de Carmen quedó flotando en el aire como humo tóxico. Sus ojos recorrieron mi vestido desgarrado, el regalo de Alejandro todavía tirado en el suelo, y la expresión mortificada de Beatriz, que ahora parecía querer desaparecer entre las columnas de mármol del salón. Mi hija llevaba un vestido negro de diseñador que reconocí inmediatamente. Lo había visto en el escaparate de una boutique de la calle Serrano, que costaba más que mi pensión de 6 meses. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en ondas suaves, y lucía unos pendientes de diamantes que nunca había visto antes. Roberto, su marido, vestía un traje que gritaba dinero desde cada costura, con gemelos de oro que centelleaban bajo las luces del candelabro. «Tu madre ha sido víctima de una agresión por parte de la señora Morales», explicó Esteban con voz firme, señalando a Beatriz con un gesto que destilaba desprecio. La confundió con una empleada del hotel y le desgarró el vestido públicamente. Carmen miró alternativamente a Beatriz y a mí, y pude ver el cálculo funcionando detrás de sus ojos marrones. No era preocupación por mi bienestar lo que veía en su rostro. Era el pánico de quien acaba de darse cuenta de que su estatus social podría verse comprometido por el escándalo. «Mamá», susurró, acercándose a mí, pero manteniendo una distancia cuidadosa, como si mi humillación fuera contagiosa. «¿Por qué no me esperaste afuera como te dije? Te dije específicamente que llegaríamos tarde y que no entraras sola». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Ni una pregunta sobre cómo me sentía, ni una palabra de indignación por lo que me habían hecho. Solo reproches, solo culpa dirigida hacia mí. «Intenté esperarte, Carmen», murmuré, ajustando los jirones de mi falda para cubrir mis piernas. «Pero cuando llegué, pensé que...» «No pienses, mamá», me interrumpió con esa voz afilada que había perfeccionado durante años de matrimonio con Roberto. «Te dije que esperaras. ¿Por qué nunca puedes seguir instrucciones simples?» El salón entero estaba escuchando. Pude sentir los susurros como agujas clavándose en mi espalda, los comentarios murmurados detrás de abanicos y servilletas. ¡Qué vergüenza! Pobrecita. Los hijos de hoy en día. ¡Qué falta de respeto! Roberto se acercó y puso una mano posesiva en el hombro de Carmen, como marcando territorio. Era un hombre alto, de complexión atlética que mantenía a base de gimnasios privados y tratamientos costosos. Su sonrisa era la de un político, perfecta, blanca y completamente vacía. «¿Isabel?», dijo, usando mi nombre de pila con una familiaridad que me molestó. «Lamento mucho este malentendido. Estoy seguro de que todo se puede resolver discretamente». «Malentendido»,
como si el hecho de que me hubieran desgarrado el vestido y humillado públicamente fuera simplemente una confusión menor que se podía barrer bajo la alfombra. Esteban observaba esta interacción familiar con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que me recordó a la forma en que mi difunto esposo observaba a los clientes difíciles en el hotel, con una paciencia profesional que apenas ocultaba su disgusto. «No hay nada que resolver discretamente», dijo Esteban con voz firme. «Su suegra ha sido agredida y humillada públicamente. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes al respecto?» Carmen se ruborizó hasta las orejas. Miró nerviosa a Roberto, luego a los invitados que seguían observando el espectáculo, y finalmente a mí. Pude ver el conflicto en sus ojos, la vergüenza de que su madre hubiera causado una escena contra la obligación social de defenderme. «Por supuesto que vamos a...» comenzó, pero Roberto la interrumpió apretándole el hombro con más fuerza. «Lo que va a pasar», dijo Roberto con esa sonrisa de vendedor que tanto detestaba, «es que vamos a llevar a Isabel a casa para que se cambie de ropa y descanse. Ha sido un día muy estresante para ella». Sus palabras sonaron razonables, pero yo conocía a Roberto lo suficiente para detectar la amenaza sutil detrás de ellas. Llevarme a casa significaba sacarme del lugar antes de que pudiera causar más problemas. Descansar era código para silenciarme. «No», dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonó. «No me voy a ningún lado». Carmen me miró con ojos enormes, como si hubiera crecido una segunda cabeza. En 5 años de matrimonio con Roberto, nunca me había opuesto abiertamente a sus sugerencias. «Mamá, por favor», suplicó Carmen con voz entrecortada. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil para quién?», pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mi pecho. «¿Para ti? ¿Para él? ¿O para mí, que acabo de ser humillada por una extraña mientras mi propia familia llegaba tarde a la fiesta de mi nieto?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver a Carmen luchando con las palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Roberto mantenía su sonrisa fija, pero sus ojos se habían endurecido. Fue entonces cuando apareció el pequeño Alejandro, corriendo hacia nosotros con la energía ilimitada de un niño de 6 años. Llevaba un traje en miniatura que lo hacía ver como una versión pequeña de su padre, pero sus ojos, mis ojos, los ojos de la familia Moreno, brillaban con alegría genuina. «¡Abuela!», gritó, lanzándose a mis brazos sin importarle mi vestido desgarrado o el ambiente tenso que nos rodeaba. «¿Viniste a mi fiesta? Mamá dijo que tal vez no podrías venir». Lo abracé contra mi pecho, respirando el olor a champú infantil y caramelos que siempre lo acompañaba. Por un momento, el mundo se redujo a ese abrazo, a esa conexión pura e incondicional que solo los nietos pueden ofrecer. «Por supuesto que vine, mi amor», susurré contra su cabello. «No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo». «¿Por qué tienes el vestido roto?», preguntó con la curiosidad inocente de la infancia, tocando suavemente los jirones de tela. Antes de que pudiera responder, Roberto se acercó y puso una mano firme en el hombro de Alejandro. «Hijo, ve con tu madre». «Los adultos están hablando de cosas aburridas». «Pero quiero estar con la abuela», protestó Alejandro. «Siempre me cuenta cuentos geniales». «Ahora no», dijo Roberto con una firmeza que no admitía discusión. «Ve a saludar a los otros invitados». Carmen tomó la mano de Alejandro y lo alejó de mí, susurrándole algo al oído que hizo que el niño me mirara con confusión antes de desaparecer entre la multitud de adultos elegantes. Me quedé ahí, de pie en el centro del salón, sintiendo como si acabaran de arrancarme un pedazo del corazón. Esteban seguía a mi lado, una presencia silenciosa pero reconfortante en medio del caos emocional. «Isabel», dijo Roberto, y esta vez su voz había perdido toda pretensión de calidez. «Creo que sería mejor para todos si te fueras a casa. Carmen puede llevarte, y mañana hablamos con calma sobre lo que pasó aquí». «No», repetí, más fuerte esta vez. «Mi nieto está celebrando su cumpleaños». «No me voy». La mandíbula de Roberto se tensó. Pude ver cómo calculaba sus opciones, midiendo cuánto escándalo más podía permitirse antes de que dañara su preciosa reputación social. «Mamá, por favor», intervino Carmen con voz desesperada. «Ya has causado suficiente revuelo por hoy.
La gente está empezando a hablar y... ¿Y qué? La interrumpí, sintiendo cómo años de frustraciones reprimidas comenzaban a burbujear hacia la superficie. ¿Te da vergüenza que tu madre haya sido agredida? ¿Te molesta más el hecho de que me hayan humillado? ¿O el hecho de que la gente lo haya visto? Carmen palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza por mi sufrimiento. Eran lágrimas de autocompasión, de alguien que se sentía atacada injustamente. No es eso, mamá, susurró. Es solo que... Esto es muy importante para Roberto. Hay gente importante aquí, clientes potenciales y... No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Mi dolor, mi humillación, mi dignidad. Todo eso era secundario comparado con las ambiciones profesionales de Roberto. Esteban, que había estado observando este intercambio familiar con expresión cada vez más sombría, finalmente habló. Creo que ya he escuchado suficiente, dijo con voz cortante. Señor García Mendoza, señora García Mendoza, les sugiero que reconsideren sus prioridades. Esta mujer les dio la vida, los crió, los educó, y lo único que recibe a cambio es que la traten como si fuera un estorbo social. Roberto se enderezó, su sonrisa finalmente desapareciendo por completo. Con el debido respeto, señor Villaseñor, esto es un asunto familiar privado. Dejó de ser privado en el momento en que decidieron discutirlo en mi hotel, frente a mis invitados, replicó Esteban. Y déjeme decirle algo, señor García Mendoza. He conocido a muchos hombres en mi vida. Los he visto construir imperios y destruir vidas. Pero nunca había visto a alguien tan pequeño como para permitir que humillen a su suegra y luego culparla por ello. El golpe fue devastador. Roberto se puso rojo como un tomate. Sus puños se cerraron a los costados de su cuerpo. Y por un momento, pensé que iba a explotar en una rabieta ahí mismo, frente a todos sus preciosos contactos profesionales. Carmen sollozó y se aferró al brazo de su marido, como buscando protección contra las palabras de Esteban. Pero en lugar de defenderla, Roberto se zafó de su agarre con un movimiento brusco. «¡Vámonos!», le gruñó. «Ya hemos tenido suficiente espectáculo por una noche». Y sin siquiera mirarme, sin una disculpa, sin una palabra de consuelo o preocupación, Roberto tomó del brazo a Carmen y se dirigió hacia la salida. Mi hija me lanzó una última mirada por encima del hombro, una mirada que era mitad súplica, mitad resentimiento. Antes de desaparecer entre la multitud, me quedé ahí, viendo cómo mi única hija me abandonaba en el momento en que más la necesitaba, eligiendo a su marido por encima de su madre, eligiendo su estatus social por encima de mi dignidad. Por primera vez en toda la noche, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Las lágrimas rodaban por mis mejillas como gotas de lluvia sobre cristal empañado, cada una llevándose un pedazo de la dignidad que me quedaba. El salón había comenzado a vaciarse gradualmente. Los invitados se retiraban discretamente, murmurando entre ellos con esa fascinación morbosa que provoca el drama ajeno cuando se convierte en entretenimiento gratuito. Esteban se acercó y me ofreció un pañuelo de lino blanco con sus iniciales bordadas en hilo dorado. Sus dedos rozaron los míos al entregármelo, y pude sentir la calidez de su piel en contraste con el frío que se había apoderado de todo mi cuerpo. «Venga conmigo», murmuró con voz suave. «Hay un lugar tranquilo donde podemos hablar sin que la molesten más». Asentí sin palabras, incapaz de confiar en mi voz. Me agaché para recoger el regalo de Alejandro del suelo, el trenecito de madera que Fernando había tallado con tanto amor hacía décadas. Una de las rueditas se había desprendido con la caída y la sostuve en mi palma como si fuera una reliquia sagrada. Esteban me guió a través de un pasillo que reconocí inmediatamente. Era el mismo por el que solía caminar cuando este hotel era mío, cuando cada mañana bajaba desde nuestro apartamento en el último piso, para supervisar que todo estuviera perfecto para los huéspedes. Las paredes seguían decoradas con las mismas fotografías en blanco y negro de Madrid de principios del siglo XX que Fernando y yo habíamos elegido juntos en el rastro, buscando piezas que contaran la historia de nuestra ciudad. Llegamos hasta su despacho privado, el mismo que había sido mío durante 15 años. El escritorio de caoba seguía en el mismo lugar,
aunque ahora estaba cubierto con documentos que no reconocía y fotografías de una familia que no era la mía. Sin embargo, la vista desde la ventana no había cambiado. Todavía se podía ver el Parque del Retiro extendiéndose como un mar verde en el centro de la ciudad, con sus árboles mecidos por la brisa del atardecer. «Siéntese, por favor», dijo Esteban, señalando el sofá de cuero que había estado ahí desde que compramos el hotel. «¿Le apetece un té? ¿Algo más fuerte?» «Un té estaría bien», susurré, hundiendo mi cuerpo dolorido en los cojines familiares. Mientras él preparaba el té en una bandeja de plata que reconocí como parte del juego que habíamos heredado de la madre de Fernando, aproveché para observarlo más detenidamente. Sus movimientos eran precisos, elegantes, como los de alguien acostumbrado a cuidar los detalles. No era la primera vez que lo veía en acción. Durante las negociaciones para la venta del hotel, había mostrado la misma atención meticulosa a cada aspecto del trato. «¿Sabe?», dijo mientras vertía el agua caliente sobre las bolsitas de manzanilla. «La primera vez que conocí este lugar fue hace 7 años. Vine como huésped para una conferencia de negocios, y quedé fascinado no solo por la arquitectura o la decoración, sino por algo más intangible. Había una calidez, un alma en cada rincón que no se encuentra en los hoteles modernos». Me tendió la taza, y el aroma dulce de la manzanilla me transportó inmediatamente a las noches en que Fernando y yo nos sentábamos en este mismo sofá, planeando mejoras para el hotel, soñando con el futuro que construiríamos juntos. «Cuando supe que ustedes lo habían creado desde cero, todo tuvo sentido», continuó, acomodándose en el sillón frente a mí. «Solo 2 personas que se amaban profundamente podían haber infundido tanto amor en un lugar. Fernando siempre decía que un hotel no era solo un edificio con habitaciones», murmuré, sosteniendo la taza entre mis manos como si fuera un ancla. «Decía que era un hogar temporal para gente que estaba lejos de sus propios hogares, y que nuestra responsabilidad era hacerlos sentir queridos». «Tenía razón», asintió Esteban. «Y eso se nota en cada detalle, en la forma en que eligieron las telas, en cómo distribuyeron los espacios, en la manera en que entrenaron al personal. Incluso ahora, 5 años después, los empleados más antiguos siguen hablando de ustedes con cariño y respeto». Sus palabras me consolaron más de lo que había esperado. Durante estos años, me había preguntado a menudo si nuestro trabajo había tenido algún significado duradero, o si simplemente había sido barrido y olvidado como tantas otras cosas en mi vida. «¿Por qué lo vendieron?», preguntó suavemente, «si no es indiscreción». Durante las negociaciones, noté que la decisión le causaba mucho dolor. Suspiré profundamente, sintiendo cómo el peso de esos recuerdos se asentaba nuevamente en mi pecho. Después de que Fernando murió, Carmen y Roberto me convencieron de que era demasiado para mí sola. Comencé, las palabras saliendo como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Dijeron que manejar un hotel era trabajo de hombres, que yo no entendía de finanzas o de administración, que era mejor vender mientras el negocio todavía tenía valor. ¿Y usted qué pensaba? Yo sabía que podía hacerlo. Había estado al lado de Fernando durante 15 años, aprendiendo cada aspecto del negocio. Conocía a cada proveedor, a cada empleado, cada detalle de cómo funcionaba este lugar. Pero mi voz se quebró. Pero ellos me hicieron dudar. Me repetían que era una tonta por querer aferrarme al pasado, que Fernando había muerto y que yo tenía que ser práctica. Esteban se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir vista, realmente vista, por primera vez en años. ¿Qué pasó con el dinero de la venta? La pregunta que había estado temiendo. La vergüenza me ardió en las mejillas mientras recordaba mi propia ingenuidad, mi confianza ciega en las personas que se suponía que me amaban. Roberto me convenció de que invirtiera todo en su empresa, admití, las palabras saliendo como cenizas de mi boca. Dijo que tenía una oportunidad de oro, que podríamos triplicar el dinero en 2 años. Me presentó documentos, proyecciones, gráficos que no entendía pero que se veían muy profesionales. ¿Y? Al principio parecía que todo iba bien. Recibía reportes mensuales que mostraban ganancias, me hablaban de expansión, de nuevos contratos. Carmen me compraba regalos caros y me decía lo orgullosa que estaba de haber tomado la decisión correcta. Me detuve,
recordando la ilusión que había sentido durante esos primeros meses. La sensación de que tal vez, después de todo, había tomado la decisión correcta. Que tal vez Roberto realmente sabía lo que hacía. Pero hace 2 años, continué, mi voz apenas un susurro. La empresa quebró. Roberto dijo que había sido por la crisis económica, por factores fuera de su control. Todo mi dinero desapareció. ¿Todo? Todo. Hasta el último euro. Roberto me mostró documentos de bancarrota, papeles oficiales que demostraban que no había nada que recuperar. Me dijo que él también había perdido dinero, que estaba tan devastado como yo. Esteban permaneció en silencio por un momento, y pude ver cómo su expresión se endurecía gradualmente. ¿Revisó esos documentos con un abogado independiente? Roberto dijo que no valía la pena, que los abogados solo nos costarían más dinero que no teníamos, que era mejor aceptar la pérdida y seguir adelante. «Isabel», dijo Esteban, su voz cargada de una tristeza que parecía genuina. ¿Se da cuenta de lo que realmente pasó? ¿Qué quiere decir? Su yerno la estafó. Usó su dinero para sus propios negocios, y cuando las cosas salieron mal, dejó que usted cargara con todas las pérdidas. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Sabía, en algún rincón profundo de mi corazón, que tenía razón. Había señales que había elegido ignorar, inconsistencias en las historias de Roberto, preguntas que me había prohibido hacer a mí misma, porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque he visto este patrón antes. Porque conozco los trucos que usan los estafadores para aprovecharse de personas mayores, especialmente de viudas que acaban de recibir sumas importantes de dinero. Y porque... Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque he estado investigando discretamente los negocios de su yerno desde que compré el hotel. ¿Por qué haría eso? Porque cuando alguien vende un negocio próspero por una fracción de su valor real, inmediatamente después de quedarse viudo, es una señal de alarma, especialmente cuando esa persona claramente no quería vender. Me quedé en silencio, procesando esta información. Roberto había estado robándome durante años, y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua, demasiado necesitada de aprobación familiar para verlo. ¿Dónde vive ahora?, preguntó Esteban suavemente. En un apartamento pequeño en Vallecas, murmuré, avergonzada de admitir la modestia de mis circunstancias actuales. Carmen me ayuda con el alquiler cuando puede, aunque Roberto dice que no deberían estar manteniéndome a mi edad. ¿Carmen sabe lo que hizo su marido? No lo sé. A veces pienso que lo sospecha, pero ella lo ama, o ama la vida que él le da. ¿Y yo? Yo no quiero ser la causa de problemas en su matrimonio. Esteban se puso de pie y caminó hacia la ventana, sus manos entrelazadas detrás de la espalda mientras observaba el atardecer sobre Madrid. Isabel, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué quería usted? No qué era mejor para Carmen, o qué pensaba Roberto, o qué era más conveniente para la familia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué quería Isabel? La pregunta me dejó sin palabras. Busqué en mi memoria, rebobinando años y años, y me di cuenta con horror de que no podía recordar una sola ocasión reciente en la que alguien hubiera valorado mis deseos por encima de sus propias conveniencias. No, no lo recuerdo, admití, y al decirlo en voz alta, el peso de esa realización me aplastó como una montaña. Esteban se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto. Respeto por mí como persona, no como madre, no como suegra, no como carga financiera, como Isabel. Entonces creo que es hora de que empecemos a hacer esa pregunta, dijo. Y creo que es hora de que usted se dé cuenta de que merece respuestas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño apartamento de Vallecas, sentada en el sillón desgastado que había comprado de segunda mano, mirando por la ventana los edificios grises del barrio, mientras las palabras de Esteban resonaban en mi cabeza como campanas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué quería usted? La pregunta me había seguido en el metro de vuelta a casa. Me había acompañado mientras subía los 4 pisos hasta mi puerta, y ahora se instalaba en mi pecho como un nudo que...
Se apretaba más con cada respiración. 58 años. Había vivido 58 años, y no podía recordar la última vez que mis deseos habían importado más que las conveniencias de otros. El apartamento era silencioso, excepto por el goteo persistente del grifo de la cocina, que el casero se negaba a arreglar. 40 metros cuadrados que habían sido mi mundo durante los últimos 2 años, después de que Roberto me ayudara a encontrar algo más apropiado para mi situación económica. Las paredes estaban desnudas. No había dinero para decoración. Y además, ¿para qué? Nadie venía a visitarme. Carmen pasaba tal vez una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre con una lista de cosas más importantes que hacer. Me levanté y fui hasta el pequeño mueble donde guardaba las pocas fotografías que había logrado salvar. Allí estaba Fernando el día de nuestra boda, tan guapo con su traje azul marino, sonriéndome como si yo fuera lo más hermoso que había visto en su vida. Había otra de Carmen cuando tenía 5 años, abrazando el peluche de oso que le había regalado su padre, y una del hotel en sus primeros días, cuando todavía olía a pintura fresca y a sueños por cumplir. Tomé la fotografía del hotel entre mis manos temblorosas. ¿Qué habría pasado si hubiera dicho que no cuando Carmen y Roberto insistieron en que lo vendiera? ¿Qué habría pasado si hubiera confiado en mi propia capacidad en lugar de en sus consejos? ¿Qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para pronunciar esa palabra simple de 2 letras? ¿No? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Eran las 11 de la noche. Demasiado tarde para hacer algo bueno. El nombre de Carmen apareció en la pantalla, y por un momento dudé en contestar. Pero las costumbres de una vida entera son difíciles de romper. ¿Mamá? La voz de Carmen sonaba tensa, nerviosa. Tenemos que hablar. Es muy tarde, Carmen. ¿No puede esperar hasta mañana? No, no puede esperar. Roberto está furioso por lo que pasó hoy. Dice que lo avergonzaste frente a clientes importantes. Las palabras me golpearon como piedras. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación que había sufrido, ¿yo era la que había avergonzado a alguien? Carmen, yo no hice nada malo. Esa mujer me atacó sin motivo alguno y... Eso no importa, me interrumpió, su voz subiendo de tono. Lo que importa es que causaste una escena enorme. Roberto dice que algunos de sus contactos están cuestionando si quieren hacer negocios con alguien que no puede ni siquiera controlar a su familia. Controlar a su familia. Como si yo fuera una mascota mal entrenada en lugar de la mujer que había dado vida a la persona que estaba gritándome por teléfono. ¿Y qué se supone que debo hacer al respecto? Pregunté, sintiendo cómo la fatiga de años de aceptar culpas que no me correspondían se instalaba en mis huesos. Vas a llamar a Roberto mañana y le vas a pedir disculpas. Le vas a decir que entiendes que metiste la pata y que no volverá a pasar. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Carmen esperaba mi respuesta, probablemente asumiendo que, como siempre, yo cedería. Me disculparía. Aceptaría la culpa para mantener la paz. Pero algo había cambiado esta noche. Algo se había roto en el momento en que Esteban me había preguntado ¿qué quería yo? No, dije. Y la palabra salió de mi boca con una claridad que me sorprendió. ¿Cómo? Dije que no, Carmen. No voy a disculparme por algo que no hice mal. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Pude imaginarme a Carmen con la boca abierta, procesando el hecho de que su madre acababa de negarle algo por primera vez en años. Mamá, no entiendes la situación. Roberto está realmente molesto, y cuando él se molesta... ¿Qué? ¿Qué pasa cuando él se molesta, Carmen? ¿Te grita? ¿Te castiga? ¿Decide que yo no puedo ver a mi nieto? No es así. Él solo quiere lo mejor para la familia. ¿Y lo mejor para la familia incluye que yo me humille pidiendo perdón por haber sido agredida públicamente? Carmen sollozó al otro lado de la línea. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que te pedimos? Es solo una disculpa. Es solo tragarte el orgullo por una vez. ¿Por una vez? Repetí, sintiendo cómo algo caliente y furioso crecía en mi pecho. Carmen, me he estado tragando el orgullo durante años. Me tragué el orgullo cuando Roberto me convenció de vender el hotel. Me lo tragué cuando perdí todo mi dinero en sus inversiones.
Me lo tragué cuando me mudé a este apartamento diminuto mientras ustedes compraban una casa nueva. Me lo tragué cuando empezaron a tratarme como si fuera una carga en lugar de como la mujer que te crió sola después de que tu padre muriera. Mamá, para. No, Carmen, no voy a parar. Durante años he parado, he callado, he sonreído y he fingido que todo estaba bien mientras ustedes me trataban como si fuera un mueble viejo que toleran por obligación. Pero ya no más. Si no llamas a Roberto mañana para disculparte, él dice que va a tener que reconsiderar si es apropiado que Alejandro pase tiempo contigo. La amenaza cayó entre nosotras como una bomba. Mi nieto, mi pequeño Alejandro, la única fuente de alegría pura que me quedaba en la vida. Lo estaban usando como arma contra mí, convirtiendo mi amor de abuela en una herramienta de chantaje. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi nieto si no me humillo ante tu marido? No es una amenaza, mamá. Es solo que Roberto piensa que tal vez no eres una influencia estable para Alejandro en este momento. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia que había estado enterrada bajo décadas de ser razonable. Y no causes problemas. Muy bien, Carmen, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Que Roberto reconsidere lo que quiera, pero no voy a llamarlo, no voy a disculparme, y no voy a seguir permitiendo que me traten como si fuera basura. Mamá, he terminado de hablar contigo por hoy. Cuando estés lista para tratarme con el respeto que merezco, puedes llamarme. Hasta entonces, creo que las dos necesitamos tiempo para pensar. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y el silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio vacío de la soledad, era el silencio poderoso de alguien que acababa de reclamar su voz. Me quedé ahí sentada, temblando por la adrenalina de haber dicho que no por primera vez en años. Había una parte de mí que quería llamar a Carmen de vuelta, disculparme, volver a la dinámica familiar que conocía, aunque me estuviera matando lentamente. Pero había otra parte, una parte que había estado durmiendo durante demasiado tiempo, que se sentía viva por primera vez en años. Fui a la cocina y me preparé una taza de té, pero esta vez no fue por costumbre o por nervios. Fue porque quería hacerlo, porque me apetecía. Porque era algo pequeño y simple que podía controlar en un mundo que había estado fuera de mi control durante demasiado tiempo. Mientras esperaba a que el agua hirviera, miré mi reflejo en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos de llorar y el cabello despeinado, pero había algo diferente en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. El teléfono volvió a sonar. Carmen otra vez. Esta vez, no contesté. Sonó 4 veces más durante la siguiente hora, pero yo me quedé sentada en mi sillón, bebiendo mi té, sintiendo cómo cada timbrazo ignorado era un pequeño acto de revolución personal. A las 2 de la mañana, cuando finalmente me fui a la cama, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, me había puesto a mí misma primero. Por primera vez en años, había dicho lo que pensaba sin miedo a las consecuencias. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Al día siguiente, cuando el teléfono volvió a sonar con el nombre de Carmen en la pantalla, lo dejé sonar, y cuando Roberto apareció en mi puerta esa tarde, con su sonrisa falsa y su traje caro, fingiendo preocupación mientras exigía una explicación por mi comportamiento irracional, le dije algo que nunca había dicho antes. No tienes derecho a venir a mi casa a exigirme nada. Sal de aquí. Y cerré la puerta en su cara. Por primera vez en años, me sentí como Isabel. No como la madre de Carmen. No como la suegra de Roberto. No como la abuela que tenía que ganarse el derecho a ver a su nieto portándose bien. Solo Isabel. Y resulta que Isabel tenía mucho que decir. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Carmen no volvió a llamar. Roberto no regresó a mi puerta. Y por primera vez en años, mi teléfono permanecía silencioso durante horas enteras. Al principio, ese silencio me aterrorizaba. Me despertaba en pánico pensando que algo terrible les había pasado, que mi negativa a disculparme había causado algún desastre irreparable.
Pero gradualmente, comencé a apreciar la quietud. Por las mañanas, me levantaba cuando mi cuerpo me decía que era hora, no cuando Carmen llamaba con alguna crisis que necesitaba mi atención inmediata. Desayunaba despacio, saboreando el café barato que antes tomaba a toda prisa. Leía el periódico completo en lugar de solo los titulares antes de que me interrumpieran. Era como aprender a vivir de nuevo. El martes por la mañana, exactamente una semana después del incidente en el hotel, alguien tocó a mi puerta. Mi primer impulso fue fingir que no estaba en casa. Había aprendido a asociar las visitas inesperadas con problemas o demandas, pero algo en la forma suave y persistente del toque me hizo acercarme a la mirilla. Era Esteban. Llevaba un traje más casual que la última vez que lo había visto, y en sus manos sostenía una carpeta de cuero marrón que parecía contener documentos importantes. Abrí la puerta lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. «Buenos días, Isabel», dijo con esa sonrisa cálida que había empezado a asociar con momentos en los que alguien realmente me veía. «Espero no molestarla. ¿Podríamos hablar?» «Por supuesto», respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar, aunque me temo que no tengo mucho que ofrecer. «¿Le apetece un café?» Sería perfecto. Mientras preparaba el café en mi pequeña cocina, pude sentir sus ojos recorriendo el apartamento, no con juicio, sino con la atención silenciosa de alguien que estaba entendiendo algo importante sobre mi situación. Cuando regresé con las tazas, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los edificios grises del barrio. «Es un barrio honesto», comentó. «Gente trabajadora, familias que se esfuerzan por salir adelante. Es lo que pude permitirme», dije, sintiendo la familiar punzada de vergüenza que acompañaba cualquier discusión sobre mi situación económica. «Isabel, no vine aquí a juzgar dónde vive. Vine porque creo que hay cosas que necesita saber». Se sentó en mi pequeño sofá y abrió la carpeta que había traído. Dentro había documentos que no reconocí, papeles oficiales con sellos y firmas que parecían importantes. «Durante la última semana, he estado investigando más profundamente los negocios de su yerno. Lo que descubrí, bueno, creo que es mejor que lo vea usted misma». Me tendió una hoja de papel. Era un extracto bancario a nombre de Roberto García Mendoza, con fechas de hace 3 años. Los números eran confusos al principio, hasta que Esteban señaló una línea específica. «¿Ve esta transferencia? 2.400.000 euros, depositados el mismo día que usted firmó los papeles de la venta del hotel». Mi corazón se detuvo. Esa era exactamente la cantidad por la que habíamos vendido el hotel. Pero Roberto me dijo que había invertido mi dinero en su empresa, no en su cuenta personal. «Siga leyendo», dijo Esteban suavemente. Mis ojos recorrieron el documento, y lo que vi me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. Transferencias regulares a cuentas de lujo, pagos por un coche deportivo, una hipoteca por una casa en Las Rosas, la misma casa donde Carmen vivía ahora. «Roberto usó su dinero para comprarse la casa donde vive su hija», explicó Esteban. «También se compró un coche nuevo, invirtió en la bolsa para su beneficio personal y gastó una cantidad considerable en lo que parecen ser vacaciones y entretenimiento. ¿Y la empresa que quebró? Esa es la parte más cruel de todo esto. La empresa nunca quebró. De hecho, sigue siendo bastante próspera. Roberto simplemente le mintió sobre su estado financiero para justificar por qué no quedaba nada de su inversión. Las palabras flotaban alrededor de mí como humo tóxico. Cada revelación era una puñalada más profunda, no solo por el dinero perdido, sino por la traición sistemática de alguien en quien había confiado completamente. «¿Carmen sabe esto?», pregunté con voz quebrada. Esteban me mostró otro documento. Su hija figura como copropietaria de la casa. Para eso, tuvo que firmar documentos que claramente mostraban de dónde venía el dinero para la compra. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Carmen había sabido todo este tiempo que su casa había sido comprada con el dinero que su madre había perdido. Había sabido que su marido me había mentido, me había robado, me había dejado vivir en la pobreza, mientras ellos disfrutaban de una vida de lujo construida sobre mi sacrificio. «No puede ser cierto», susurré, aunque en mi corazón sabía que lo era. «Carmen ella no haría eso».
Es mi hija, Isabel, dijo Esteban con infinita suavidad. Sé que esto es devastador, pero necesitas saber la verdad completa para poder decidir qué hacer a continuación. ¿Qué hacer a continuación? Repetí, sintiendo como si estuviera hablando desde muy lejos. ¿Qué puedo hacer? Ellos tienen todo. Yo no tengo nada. Eso no es cierto. Tiene opciones legales. Lo que Roberto hizo constituye fraude y abuso financiero de una persona mayor. Podemos presentar cargos, demandar por la recuperación de sus bienes, exigir que se le compense por el daño causado. La idea de enfrentar a Carmen y Roberto en un tribunal me aterrorizaba más que seguir viviendo en la pobreza. No puedo hacer eso. Son mi familia. Es mi hija. ¿Y usted qué es para ellos?, preguntó Esteban, y su pregunta cortó a través de todas mis excusas y racionalizaciones. ¿Cuándo fue la última vez que la trataron como familia? ¿Cuándo fue la última vez que Carmen vino a visitarla sin pedirle algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que Roberto la trató con el respeto que merece una mujer que le dio todo lo que tenía? Las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión o de soledad, eran lágrimas de rabia, de traición, de despertar a una realidad que había estado negando durante años. «Ellos me robaron todo», dije, y al pronunciar esas palabras en voz alta, se convirtieron en una verdad innegable. No solo el dinero, me robaron mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a ser tratada como un ser humano con valor. Sí, confirmó Esteban, lo hicieron, pero ahora que lo sabe, puede hacer algo al respecto. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré a este hombre que apenas conocía, pero que había mostrado más preocupación genuina por mi bienestar en una semana que mi propia familia en años. ¿Por qué hace esto por mí? ¿Por qué le importa lo que me pase? Esteban se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fijos en los míos. Porque reconozco a alguien que ha sido invisible durante demasiado tiempo. Porque veo a una mujer que construyó algo hermoso y se lo arrebataron con mentiras y manipulación. Y porque hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque mi propia madre pasó por algo similar antes de morir. La familia que ella amaba la trató como una carga. Tomaron sus decisiones por ella, y murió sintiéndose inútil e invisible. Prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien en una situación similar, lo haría. Sus palabras me tocaron en un lugar profundo que había estado cerrado durante años. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Primero, necesita tomar una decisión. ¿Quiere recuperar lo que es suyo por derecho? ¿Quiere que Roberto y Carmen enfrenten las consecuencias de sus acciones? Porque si la respuesta es sí, yo la ayudaré. Tengo los mejores abogados de Madrid y nos aseguraremos de que obtenga justicia. ¿Y si la respuesta es no? Entonces respetaré su decisión y buscaremos otras formas de mejorar su situación. Pero Isabel, necesita entender algo. Mientras usted no haga nada, ellos seguirán tratándola como si fuera invisible. Seguirán viviendo cómodamente con su dinero mientras usted lucha por sobrevivir. Seguirán usando a su nieto como arma para controlarla. La mención de Alejandro me partió el corazón. Mi pequeño nieto, que probablemente no entendía por qué la abuela ya no venía a visitarlo, por qué sus padres susurraban cuando mencionaban mi nombre. Si hago esto, ¿podré volver a ver a Alejandro? Si hacemos esto correctamente, no solo podrá ver a Alejandro, sino que será en condiciones de igualdad. Como la abuela que merece respeto, no como la suplicante que tiene que ganarse el derecho a ver a su propio nieto. Me quedé en silencio durante varios minutos, sintiendo cómo años de sumisión y miedo luchaban contra la nueva determinación que había comenzado a crecer en mi pecho. Finalmente, alcé la vista hacia Esteban y pronuncié las palabras que cambiarían todo. Quiero recuperar lo que es mío. Quiero que paguen por lo que me hicieron. Y quiero que sepan que Isabel Moreno no está muerta todavía. Esteban sonrió, y por primera vez en años sentí que tenía un aliado real en el mundo. Entonces comencemos, dijo, sacando su teléfono. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Es hora de que Carmen y Roberto descubran que subestimaron gravemente a la mujer que creían haber derrotado. La citación judicial llegó a la casa de Carmen un martes por la mañana, entregada por un oficial que tocó el timbre con la formalidad implacable
de quien lleva malas noticias oficiales. Según me contó después el abogado de Esteban, Roberto había abierto la puerta en bata de seda, esperando probablemente un paquete o una entrega rutinaria. En su lugar, recibió documentos que lo acusaban de fraude, abuso financiero de una persona mayor y apropiación indebida de fondos. Yo no estaba ahí para ver su reacción, pero me la imaginé perfectamente. Roberto siempre había sido un hombre que controlaba cada situación, que manipulaba cada conversación a su favor. Enfrentarse a consecuencias legales reales, con sellos oficiales y fechas de comparecencia obligatoria, debió haberle quitado esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Mi teléfono comenzó a sonar a las 10 de la mañana. Carmen. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, saboreando cada timbrazo como una pequeña victoria personal. ¿Mamá? Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. ¿Qué has hecho? Buenos días, Carmen. Respondí con una calma que me sorprendió. ¿Cómo estás? No me vengas con cortesías. Hay un papel aquí que dice que Roberto va a ser arrestado. Dice que tú lo estás demandando por robo. No por robo, Carmen. Por fraude y abuso financiero. Son cosas diferentes, aunque entiendo tu confusión. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. Luego, escuché una respiración entrecortada, el sonido de alguien tratando de procesar una realidad que no encajaba con la historia que se había contado a sí misma durante años. Mamá, esto es una locura. Roberto no te robó nada. La empresa quebró. Te lo explicamos 1000 veces. Perdiste el dinero en una mala inversión, como pasa todos los días. Carmen, dije, y mi voz salió más firme de lo que había sonado en años. Sé sobre la casa. Sé que Roberto compró tu casa con mi dinero. Sé que su empresa nunca quebró. Y sé que tú lo sabías todo el tiempo. Esta vez el silencio fue diferente. No era confusión o shock. Era el silencio de alguien que acababa de ser descubierta en una mentira que había mantenido durante años. Yo no sabía, comenzó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Carmen, tu nombre está en la escritura de la casa como copropietaria. Para firmar esos documentos, tuviste que ver exactamente de dónde venía el dinero para la compra. Pude escuchar sollozos ahogados al otro lado de la línea. Mamá, por favor. No era así. Roberto dijo que era como un préstamo, que te lo devolvería cuando la empresa mejorara. Dijo que era mejor para todos que el dinero se usara así, en lugar de que se quedara parado en una cuenta bancaria. ¿Y cuándo exactamente planeaba devolvérmelo, Carmen? ¿Antes o después de convencerme de que me mudara a ese apartamento diminuto porque no podía permitirme nada mejor? Tú dijiste que querías algo más pequeño. Dijiste que la casa vieja era demasiado grande para ti sola. La mentira salió de su boca con tanta facilidad que me pregunté cuántas veces se la había repetido a sí misma para poder dormir por las noches. Carmen, me dijiste que no podía permitirme nada mejor con mi situación económica. Roberto fue quien me mostró los apartamentos baratos y me dijo que tenía suerte de encontrar algo en mi rango de precios. Nunca tuve opción en el asunto. «Esto va a destruir a mi familia», gritó cambiando de táctica. «Alejandro va a crecer sabiendo que su abuela metió a su padre en la cárcel. ¿Es eso lo que quieres?» La mención de Alejandro me dolió, pero esta vez no me paralizó como lo había hecho antes. Lo que quiero, Carmen, es que mi nieto crezca en una familia que entiende la diferencia entre el bien y el mal. Lo que quiero es que aprenda que las acciones tienen consecuencias y que robarle a tu propia madre no es algo que puedes hacer sin enfrentar las repercusiones. Roberto no te robó. Era una inversión que me ocultaron, de la cual nunca vi ganancias, y cuyos riesgos solo los sufrí yo. Una inversión que resultó en que él comprara una casa y un coche mientras yo luchaba por pagar el alquiler. ¿Así es como funciona una inversión legítima, Carmen? No tenía respuesta para eso, porque sabía que no la había. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué necesitas para que pares esto? Quiero que Roberto devuelva cada euro que me robó, con intereses. Quiero que ustedes dos admitan públicamente lo que hicieron. Y quiero una disculpa genuina. No porque los atraparon,
sino porque reconocen que lo que hicieron estuvo mal. Eso es imposible. Roberto no tiene 2 millones de euros para devolverte. Tendríamos que vender la casa, el coche, todo. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de robar a una viuda de 60 años. Pude escuchar a Roberto gritando algo en el fondo, aunque no pude distinguir las palabras. Carmen le dijo que se callara, y luego volvió al teléfono. «Mamá, por favor. Somos familia. Las familias no se hacen esto entre ellas». «Tienes razón, Carmen. Las familias no se roban entre ellas. Las familias no mienten entre ellas. Las familias no dejan que uno de sus miembros viva en la pobreza mientras los otros disfrutan del dinero robado. Pero ustedes hicieron todo eso, así que tal vez deberías reconsiderar quién rompió las reglas familiares primero». El teléfono se cortó. Carmen había colgado. Me quedé sentada en mi pequeña cocina, sosteniendo el teléfono silencioso, y me di cuenta de que no me sentía devastada por la pérdida de esa conversación. Me sentía libre. Por primera vez en años, había dicho exactamente lo que pensaba sin disculparme por ello, sin minimizar mi dolor para hacer que otros se sintieran cómodos. 3 días después, el abogado me llamó para informarme que Roberto había contactado a su representante legal para negociar un acuerdo extrajudicial. No quería ir a juicio, probablemente porque sabía que perdería, y porque un juicio público destruiría la reputación profesional que tanto le importaba. Está dispuesto a devolver el dinero completo, más intereses y daños punitivos, me explicó el abogado. También quiere incluir una cláusula de confidencialidad. ¿Qué significa eso? Significa que él le paga lo que le debe, pero usted no puede hablar públicamente sobre lo que pasó. No puede contarle a nadie sobre el fraude. No, dije inmediatamente. No acepto esa condición. Señora Moreno, es mucho dinero. Suficiente para comprar una casa bonita, vivir cómodamente el resto de su vida. No me importa. No voy a firmar nada que me obligue a mantener en secreto lo que me hicieron. Si Roberto quiere evitar un juicio público, que devuelva el dinero y admita públicamente lo que hizo, sin cláusulas de silencio. El abogado parecía confundido por mi negativa a aceptar lo que cualquier persona razonable habría considerado una victoria completa. ¿Está segura? Si vamos a juicio, siempre existe el riesgo de que... Estoy segura. Roberto se aprovechó de mi silencio durante años. Se aprovechó del hecho de que yo no diría nada para proteger a la familia. Pero ya no voy a proteger a personas que no me protegieron a mí. La negociación se extendió durante una semana más. Roberto insistía en la cláusula de confidencialidad, probablemente aterrorizado por el daño que la verdad podría causar a su precioso estatus social. Yo me mantuve firme en mi negativa. Finalmente, su abogado llamó con una oferta final. Devolvería todo el dinero, más intereses, más una suma adicional por daños emocionales. No habría cláusula de confidencialidad, pero él pediría que yo fuera discreta sobre los detalles del acuerdo. Acepto la devolución del dinero, le dije al abogado, pero no voy a prometer ser discreta. Si alguien me pregunta qué pasó, voy a decir la verdad. Si Roberto quería discreción, debería haber pensado en eso antes de robarme. El acuerdo se firmó un viernes por la tarde en el bufete de abogados más prestigioso de Madrid. Roberto llegó con su propio abogado, vestido con uno de sus trajes caros pero sin su sonrisa habitual. Carmen no vino. Según su abogado, estaba demasiado afectada emocionalmente para asistir. Cuando nos sentamos en extremos opuestos de la mesa de conferencias, Roberto me miró por primera vez en meses. Sus ojos estaban enrojecidos, había perdido peso, y las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Isabel, dijo cuando los abogados terminaron de revisar los documentos. Quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Roberto, mentiste durante años sobre qué habías hecho con mi dinero. Me dejaste vivir en la pobreza mientras tú vivías en una casa comprada con mis ahorros. Usaste a mi nieto para chantajearme emocionalmente cada vez que cuestionaba algo. Exactamente cuál de esas cosas hiciste sin intención de lastimarme. No tuvo respuesta para eso. Firmé los papeles, acepté el cheque y me levanté para irme. En la puerta,
Me giré para mirarlo una última vez. Roberto, espero que hayas aprendido algo de esto. Pero francamente, no creo que lo hayas hecho. Creo que estás furioso porque te atraparon, no porque reconozcas que lo que hiciste estuvo mal. Salí del edificio sintiéndome más alta de lo que me había sentido en años. Era hora de decidir qué hacer con el resto de mi vida. 6 meses después, me desperté en mi nueva casa en el barrio de Salamanca, en un apartamento con ventanas que daban al Parque del Retiro. Los rayos de sol matutinos se filtraban a través de las cortinas de lino que había elegido personalmente, no porque fueran las más baratas, sino porque me gustaban. Era una sensación extraña, tomar decisiones basadas en mis preferencias en lugar de en mi presupuesto limitado. La cocina olía a café recién hecho y a las magdalenas que había aprendido a hacer siguiendo la receta de una vecina. Ya no compraba el café más barato del supermercado, sino uno de grano entero que molía yo misma cada mañana. Era un lujo pequeño, pero cada sorbo me recordaba que tenía derecho a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Había usado parte del dinero recuperado para comprar este apartamento. 2 habitaciones, un salón luminoso y una cocina donde podía cocinar para más de una persona si quería. La habitación extra la había convertido en una biblioteca, con estantes llenos de libros que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. El teléfono sonó mientras terminaba mi segunda taza de café. Era Esteban. «Buenos días, Isabel. ¿Cómo se siente en su primer día como propietaria oficial del Hotel Majestic?» Sonreí, tocando los documentos que estaban sobre la mesa de la cocina. Habíamos firmado el contrato de compra la tarde anterior. Con el dinero recuperado de Roberto y una sociedad que había formado con Esteban, había comprado de vuelta el hotel que una vez había sido mi hogar. «Me siente como volver a casa», respondí, «aunque esta vez será diferente». «¿Diferente cómo? Esta vez, nadie me va a convencer de que no soy capaz de manejarlo sola». Después de colgar, me vestí con cuidado. No el atuendo de una mujer mayor que trataba de pasar desapercibida, sino el de una empresaria que sabía exactamente lo que valía. Un traje azul marino que me había comprado la semana anterior, unos zapatos cómodos pero elegantes, y el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. El único objeto de valor que Roberto no había logrado quitarme, porque lo tenía guardado en una caja de seguridad que él no conocía. El taxi me dejó frente al Hotel Majestic a las 10 de la mañana. Los empleados me esperaban en el vestíbulo. Algunos recordaban mis días como propietaria original. Otros eran nuevos y me conocían solo como la mujer que había causado el incidente 6 meses atrás. Pero todos sabían que, a partir de hoy, yo era su jefa. María Carmen, la supervisora de limpieza que había trabajado conmigo durante 10 años antes de la venta, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señora Isabel, no puede imaginar lo felices que estamos de tenerla de vuelta. Este lugar no ha sido el mismo sin usted. Gracias, María Carmen, y espero que podamos hacer que sea aún mejor que antes». Pasé las siguientes horas recorriendo cada rincón del hotel, recordando por qué había amado tanto este lugar. Cada habitación contaba una historia. Cada detalle había sido elegido con amor y cuidado. Pero también veía oportunidades de mejora, cambios que podríamos hacer para modernizar sin perder el alma del lugar. En el salón donde había sido humillada 6 meses atrás, me detuve por un momento. El espacio se veía diferente ahora, no como el lugar de mi degradación, sino como el escenario de mi renacimiento. Aquí había comenzado mi transformación, aunque en ese momento no lo supiera. A las 2 de la tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad en mi antiguo despacho, mi secretaria anunció que tenía una visita. Era Carmen. Había perdido peso, se veía pálida, y sus ojos tenían esas ojeras profundas que vienen de noches sin dormir. Llevaba un vestido simple, muy diferente de las prendas de diseñador que solía usar cuando Roberto pagaba las cuentas. «Hola, mamá», dijo desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente. «Carmen, ¿cómo estás?». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde había visto a cientos de proveedores y empleados a lo largo de los años. Pero nunca había imaginado que vería a mi propia hija sentada ahí como una suplicante. «Mamá, yo quería disculparme. De verdad, no completamente.
no solo porque las cosas salieron mal para nosotros, sino porque reconozco que lo que hicimos estuvo mal desde el principio. La miré en silencio, esperando. Roberto y yo nos divorciamos, continuó. No podía seguir viviendo con alguien que era capaz de robarle a su propia suegra. Y tampoco podía seguir viviendo conmigo misma sabiendo que había sido cómplice de eso. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un apartamento pequeño cerca del colegio de Alejandro. Estoy trabajando otra vez, en una oficina de contabilidad. No es mucho, pero es honesto. Por primera vez en meses, vi a mi hija real, no a la mujer que había estado fingiendo ser para impresionar a Roberto y a sus amigos ricos. Vi a la niña que había criado, a la mujer que había educado para distinguir entre el bien y el mal. Me alegra escuchar eso, Carmen. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé de maneras que tal vez nunca puedas perdonar, pero Alejandro te extraña muchísimo. Me pregunta por ti todos los días. Mi corazón se apretó al escuchar el nombre de mi nieto. ¿Cómo está? Confundido. No entiende por qué papá ya no vive con nosotros, por qué nos mudamos, por qué no ve a la abuela. Yo no sabía cómo explicarle sin admitir que sus padres habían hecho cosas terribles. La verdad siempre es mejor que las mentiras, Carmen. Incluso para los niños. Lo sé. Y se la dije. Le expliqué que papá y yo habíamos tomado dinero tuyo sin permiso, y que eso estaba mal, que tú habías tenido que pelear para recuperar lo que era tuyo, y que tenías derecho a estar enojada con nosotros. Me sorprendió su honestidad. La Carmen que conocía habría inventado una historia que la hiciera quedar mejor. ¿Y qué dijo él? Dijo que quería venir a pedirte perdón. Dijo que había estado practicando lo que te iba a decir. Las lágrimas me picaron en los ojos. Mi pequeño Alejandro, cargando con la culpa por acciones que no eran suyas. Carmen, quiero que sepas algo. Lo que pasó entre Roberto, tú y yo, no tiene nada que ver con mi relación con Alejandro. Él es mi nieto, y lo amo incondicionalmente. Nunca debería sentirse responsable por los errores de los adultos. ¿Eso significa... ¿Podrías verlo? ¿Te gustaría que viniera a visitarte? Me encantaría, pero bajo condiciones diferentes a las de antes. ¿Qué condiciones? Ya no voy a aceptar que me usen para cuidarlo cuando les conviene y luego me alejen cuando les moleste. Ya no voy a permitir que mi relación con mi nieto sea un premio que puedes darme o quitarme según tu humor. Alejandro puede venir a verme cuando quiera, y yo voy a ser parte de su vida consistentemente, no solo cuando sea conveniente para ti. Carmen asintió vigorosamente. Por supuesto. Tienes razón. ¿Y mamá? Hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Estoy orgullosa de ti. Sé que eso suena extraño, considerando todo lo que pasó, pero lo que hiciste, la forma en que te defendiste, la manera en que recuperaste tu vida, me inspiró. Me ayudó a darme cuenta de que yo también necesitaba recuperar la mía. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que había esperado. Carmen, siempre vas a ser mi hija. Pero necesito que entiendas que nuestra relación tiene que ser diferente ahora. Tiene que estar basada en respeto mutuo, no en que yo acepto cualquier cosa para mantener la paz familiar. Lo entiendo, y lo acepto. 2 semanas después, Alejandro vino a visitarme al hotel. Sus ojos se iluminaron cuando vio el lugar donde la abuela trabajaba ahora, y corrió por los pasillos de mármol como el niño feliz que había sido antes de que los problemas de los adultos complicaran su mundo. Abuela, me dijo mientras merendábamos en el jardín del hotel. Mamá me explicó que papá hizo algo malo contigo, y que por eso estabais todos tristes. Sí, mi amor, pero eso ya se arregló. ¿Y ahora ya no estás triste? Lo miré. Este niño precioso que había sido usado como arma en una guerra que él no había comenzado, y le sonreí con toda la sinceridad que pude reunir. No, mi cielo, ya no estoy triste. Ahora estoy muy, muy feliz. ¿Puedo venir a visitarte aquí siempre? Siempre que quieras, Alejandro. Esta es tu casa también. Esa noche, después de que Carmen viniera a buscar a Alejandro, me quedé sola en mi despacho mientras el hotel se preparaba para la noche. Las luces de Madrid centelleaban más allá de las ventanas, y pude escuchar el murmullo distante del tráfico y la vida nocturna de la ciudad. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Tímida, invisible, dispuesta a aceptar cualquier humillación para mantener a su familia contenta. Esa mujer había muerto en el salón de abajo,
cuando una extraña le desgarró el vestido y su propia hija eligió la reputación social por encima de la dignidad materna. Pero de esas cenizas había nacido alguien nuevo, alguien que sabía su valor, que podía poner límites, que podía decir no sin disculparse, alguien que entendía que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu propia dignidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de una de las empleadas del hotel. Señora Isabel, muchas gracias por la oportunidad de trabajar con usted otra vez. Es una inspiración para todas nosotras. Sonreí, guardé el teléfono y apagué las luces del despacho. Mañana sería otro día en mi nueva vida, una vida que había construido sobre los escombros de la anterior, pero que era completamente mía. Al salir del hotel, me detuve en la entrada principal y miré hacia arriba, hacia el letrero que decía Hotel Majestic, en letras doradas. Pronto tendría un nuevo nombre. Lo había decidido esa tarde. Hotel Isabel. Porque a veces, la mejor venganza es vivir bien. Y a veces, la mejor manera de honrar tu pasado es construir un futuro que habría sido imposible de imaginar cuando estabas en tu punto más bajo. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar para recuperar su dignidad después de que su propia familia la traicionara? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Necesitamos que estas historias lleguen a personas que tal vez las necesiten escuchar, que sepan que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida y tu valor propio.